Gloria al Señor. Al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en este culto de las 3 de la tarde. Qué bueno que la lluvia no me lo asustó. A mediodía cayeron unas pringuitas, pero era para refrescarle. Abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel. Dígalo conmigo, por favor. Palabra fiel. Esta expresión el apóstol Pablo la utiliza unas 5 veces más o menos dentro de los escritos, y se cree que todavía la utilizó un poquito más en las cartas pastorales. Pero es bien llamativo que el apóstol Pablo, cuando iba a utilizar o cuando utilizó esta frase, era para dar una declaración exacta. La palabra fiel, siempre hablamos de una persona que no falla, una persona que es entera, que tiene entereza dentro de su ser. Es una persona fiel, es la que no se mueve. Entonces, cuando el apóstol Pablo viene y le dice a usted palabra fiel, es una palabra con certeza. Es una palabra que hay que tomar en consideración. Y dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, todos juntos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oramos. Padre, te doy gracias por este enorme privilegio. Eterno Señor, te doy gracias porque me permites estar con tus hijos, Señor, reflexionando a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que trajiste en el culto de las 7, 9 y 11 de la mañana. Gracias por la oportunidad de ser útiles, Señor. Gracias por la Santa Cena. Gracias por celebrar tanto en esta tu iglesia. Desde ya pedimos una bendición especial para nuestro pastor general. Le traigas con bien, Señor, de su viaje, y que todo lo que reste de este día te glorifique a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dicen que en una ocasión iban 5 ranitas saltando, y en lo que le iban saltando iban haciendo una competencia, pero en una de esas se encontraron una zanja. Algunos entendemos que es una zanja, ¿sí? Una especie de hoyo en el piso, en el suelo. Y en lo que saltaron, 2 de ellas cayeron en esa zanja. La zanja era quizás de un promedio de unos 45, qué sé yo, 1 metro. Y cuando cayeron en el fondo, ellas empezaron a saltar más para ver de cómo salir. Las otras 3 le gritaban: no, hombre, ya se quedaron ahí, se murieron, no lo van a lograr, ahí quédense, hombre, ya por gusto de aquí que ustedes salgan. Y las ranitas saltaban y saltaban. Allá como quizás a las 2 horas de tanto querer saltar, una de ellas dijo: ya no puedo, y murió. La otra ranita seguía saltando y le decían las otras: no, hombre, ¿para qué estás haciendo? ¿No ves que la otra acaba de morir a tu lado? Ahí está. Y de repente salta, ¡puf! Y cuando salta esa rana dice: ¡wow! Se le acercan y le dicen: ¡hey! ¿Cómo lo lograste? ¿Ah? ¿Que cómo lograste salir? ¿Que cómo tomaste fuerzas en tus patas para saltar? Espérate, fíjate que no te oigo porque del golpe que me di me quedé sordo. Y no escuchabas lo que te gritábamos. Yo solo miraba que movían las patas. Entonces dije: estos animándome están para que yo salga. Y eso me motivó para salir. ¿Qué palabras estás escuchando tú, mi hermano, mi hermana, que en lugar de motivarte a salir, te están hundiendo? ¿Qué son los pensamientos que están llegando a su mente como la mía constantemente, que en lugar de hacernos progresar como se nos retaba hoy a las 9 de la mañana, nos estamos hundiendo? Y quiero hablar a los corazones de aquellos que ya tenemos varios años de vida y varios años en el cristianismo. ¿Desde hace cuánto no escuchas palabra fresca que te haga reflexionar y decir: voy a salir adelante, me voy a levantar de esta, voy a salir, voy a conquistar, voy a creer en el poderoso nombre de Jesús? Y gloria a Dios, se lo quiere dar, déselo, pero présteme atención en esto. ¿Desde hace cuánto, querido hermano, que tenemos años en esta iglesia? Que tenemos años de vida.
donde vemos a los jóvenes y los jóvenes tienen sueños, tienen metas, se esfuerzan. ¿Y nosotros qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Yo platicaba con el pastor Fernando y me dice: mi hijo está yendo los fines de semana a aprender inglés. Que bueno, yo tengo que hacer lo mismo con mi hijo. Hay una aplicación que se llama Duolingo, es gratis. Y yo en Duolingo, hermano, todos los días estoy repasando ahí watch and wear y watch and wear y watch and wear. Y cuando veo más de algún gringo, ¿qué cree que le digo? Watch and wear. Pues mi hijo comenzó el inglés, pero después lo dejó en esa misma aplicación y de repente me dijo: ¿sabes qué? Voy a aprender francés, me dijo. Y agarró, descargó la aplicación en una tablet que le regalaron, la puso y ahí lo escucho todos los días. Pepe Le Pew, Pepe Le Pew. No sé qué cosas dice en francés, pero ahí lo dice. Y ayer bien contento se me acerca y me dice: mira, papi, 19 días llevo. Y de repente mi esposa, de tanto verme que yo todos los días watch and wear, hermano, ya llevo 280 días todos los días watch and wear. Y hace poco vinieron unos señores de una universidad americana y yo los oí hablar y yo decía: aquí está el watch and wear que dice el Duolingo, aquí está. Mi esposa se motivó. Ella no quiso ni inglés ni francés, italiano. Le dije yo: la primer palabra en italiano que tenés que aprender es Giovanni Casamalguapa, le digo. Y me ha gustado ver esa motivación en ellos. No soy un buen ejemplo para nada, hermano. No, para nada, no. A mí me carga cuando me dicen: ay, es que usted es un ejemplo, pero de a ver qué. En su misericordia el Señor sabe lo que hace. ¿Y qué me motivó a mí? Que en una ocasión nuestro pastor general me dijo: vamos a abrir los cultos en inglés. Y hermana Pati no me deja mentir. Vamos a abrir los cultos en inglés y necesitamos que prediquen. Y usted me dijo: usted se le oye más o menos el watch and wear. Y yo empecé a querer hacerlo. Y se lo confieso, un día grabé un video de 5 minutos. Mi primer tratado teológico en inglés. ¿Y qué lo hizo, pastor? Lo borré. Porque ¿sabe qué vino a mi mente? No, hombre, vos, ¿para qué? Si no te sale, ¿cómo lo vas a lograr? Y todos los días que se nos anuncia, todos los domingos, let's have church, todos los domingos 8 de la noche, let's have church, todos los domingos 8 de la noche, y ponen el sermón en inglés. Y usted dirá: ¿y para qué ponen el sermón en inglés? Porque ya vamos a ver ese punto. Porque hay muchas personas que no conocen a Cristo y así van a conocerlo. Ay, pastor, pero es que yo no entiendo. Entonces no le motiva a usted querer aprender más. ¿Sabe? Hay una hermana en cafetería. ¿Sabe dónde fue a ganar almas? Ella tomó Hechos 1:8 de verdad hasta lo último de la tierra. ¿Sabe dónde fue a predicar? A Israel. ¿Y sabe cuántas almas ganó? 14. Y yo he tenido el privilegio de ir en una ocasión a Israel y lo que yo fui a hacer allá es a comprar recuerdos. Y le aseguro que si usted ve a la hermana, usted diría: ella sí. Y es una mujer fiel que allá anda para arriba y para abajo. ¿Qué te está motivando en tu vida? ¿Cuál es la palabra que estás oyendo? ¿Qué es el mensaje que Dios a ti y a mí nos está diciendo todos los días? Será un reto para tu crecimiento espiritual, para el ayuno, para la oración, para el servicio. Ay, pastor, pero es que hoy en todos dicen que están cabal. ¿Y quién dice que solo aquí se sirve, hermano? ¿Sabe cómo es la oración? En lo secreto. ¿Sabe cómo es el servicio? En lo secreto, porque en tu corazón es para Dios, no para que lo vean a uno. Y lo voy a decir esto con respeto. De nada me sirve a mí ponerme aquí a predicar si cuando llegue a mi casa soy el peor ogro que existe. Y créame que me ha costado cambiar eso. Y mucho. De nada nos sirve estar en las aulas de Tower Kids, de la escuela bíblica, andar barriendo, trapeando, acomodando, poniendo carros, poniendo aquí, si no hay un cambio en mi corazón.
Porque lo que el Señor quiere es que cambiemos, que vengamos al arrepentimiento. Y me gustó en la mañana la honestidad del predicador, de Leví. Decir las cosas tal cual son. A las 11 de la mañana decía el pastor Jorge, evitar el criticar a las personas. Porque la palabra que oímos es crítica. La palabra que oímos es murmura. Y ya escuchaste esto, ¿el qué? Que van a quitar la electricidad. ¿Viste que se fue la luz? Y van a quitarla por 7 días. ¿Y dónde sale eso? Ahí, mira. Hermano, ¿por qué a las redes sociales les creemos y a la palabra de Dios no? En las redes sociales aparece un apóstol, el apóstol. En las redes sociales aparece una profetisa, un profeta. Uy, le creemos. Le recomiendo un documental que está en Netflix. Se llama Sé Dócil, que es de uno de los grupos religiosos muy fuertes en Estados Unidos. Cómo las personas acataban las palabras que este hombre decía. Y oiga esto, estando aún preso, todavía lo sigue controlando. Porque las palabras que usted y yo escuchamos tienen más valor. Se dice que la palabra o audible o lo audible, el mensaje audible tiene más efectos en una persona que la publicidad escrita o la publicidad visual. Eso que las palabras se las lleva el viento es mentira, hermano. Porque cuando usted y yo empezamos a tener diferencias o tener problemas con un familiar, con el esposo, con los hijos, qué sé yo, usted se acuerda. Ay, ¿vos crees que no se me ha olvidado lo que me dijiste? Bien me acuerdo. En el terremoto del 86 fue. Bien me acuerdo. En el 2001, esa vez vos me gritaste que no quería salir de la casa porque estaba la refri que se caía y yo la estaba deteniendo. ¿Vos crees que no me acuerdo? Si le va a prestar atención a una palabra, que sea la palabra de Dios. Y usted dirá, pastor, pero yo aquí estoy, sí. El problema es que muchas veces venimos acá a la iglesia y no prestamos atención a la palabra de Dios. ¿Sabe? El día viernes predicó el alumno que me encomendó hermana Patti. Nos dio un mensaje, un niño de 4º grado. Se llama Mateo. Y ese niño dio una enseñanza para los niños, para la comparación con él, y para los maestros. Nos hizo ver que el maestro tiene que motivar y le hizo ver al niño, a los alumnos, que ellos tienen que estar dispuestos a aprender y a aplicar. Y se me acercan otros maestros y me dicen, yo creo que se contuvo el niño. ¿Por qué? Porque cuando les predica, viera cómo les tira las que usan pantalones. Esas son las prédicas que necesitamos. Me dice uno de los pastores que estaba en ese momento ayudando en el sonido, que estaba predicando y dijo, los adultos quieren que los niños seamos atentos y respetuosos, pero cuando el mensaje se está predicando, los adultos tienen su celular en la mano. Oiga. Y me dice el pastor que estaba en el sonido en ese momento, yo guardé el celular porque yo revisando la hora estaba pasando. ¿Qué palabra estás escuchando? ¿Por qué se levantan esos niños para predicar? Porque lo que escuchan es palabra. ¿Cuándo te vas a levantar tú a predicar que Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que se ha perdido? ¿Cuándo lo vas a predicar? Gloria a Dios. ¿Cuándo tú lo vas a decir? Recuerdo haber ido a predicar a Panchimalco. Se graduó una servidora de educación especial, una exalumna del colegio. Y cuando yo llegué me recibió un hermano muy amable. Y en lo que íbamos llegando a la iglesia, me recibió, salió y me dice, mira pastor, venga, vamos a dar una vuelta. Y yo, vaya, está bien. Me llevó a un parquecito allá a la vueltecita, o lo que ahí me dio miedo. Dije, imaginé, me raptan y todo esto, iban a raptar, hermano. Y en lo que estábamos ahí me platicó él de que trabajaba, un proyecto que tenía. Y llegaron como unas 5 o 6 señoritas y unos 2 o 3 señores. Y en lo que estábamos ahí platicando, que ya íbamos para la iglesia, de regreso ya después de conocer el lugar, no sé por qué. Voy a decirlo con mucho respeto.
Me entró el espíritu de un pastor que también sirve acá. Me entró la comezón del pastor David Borja. El pastor David Borja se va para todos lados, hermano. Lo ve a usted, venga, vamos a orar por usted. Y le pone la mano y empieza a orar. No me diga por qué. No sé qué Dios tenía con ellos. Y yo me le acerqué a las señoritas y les dije, ¿me permiten? Y estaban las otras señoras con ellos. Sí. Ustedes ya conocen a Jesús. Ustedes ya conocen de Cristo. ¿Me permiten orar por ustedes? Y no lo hice para impresionar al hermano, ni para impresionarle a usted. El Señor nomás, yo bajé, no me dio paz y me dijo, a quien encontrés tenés que predicarle, tenés que decirle, tenés que hablarle, comentarle, decirle. ¿Sabes por qué? Porque si no, esa sangre la van a demandar de tus manos. Porque lo que tienes que pensar son en tus hijos, que qué palabras están oyendo. Porque tus hijos, ¿sabes cuál es la palabra que escuchan? Yo te digo a ti, tú me dices a mí, qué bonito está. ¿Sabes qué están escuchando tus hijas? A la bichota. Ahí la oye usted. A la tusa. Eso escuchan. Pero el Señor quiere que escuchemos la palabra fiel. Y la primera palabra fiel está en primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a tomar desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todos en el 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por quienes. Ahí estamos usted y yo. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué, mi hermano? A salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, la primera palabra fiel que el Señor quiere es que recordemos su sacrificio, para qué vino, por qué vino y qué debemos hacer. Ay, pastor, eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué te sigues repitiendo? Yo no soy digno. ¿Por qué te sigues repitiendo y sigues masticando tu pasado? ¿Por qué sigues recordándote tu vida anterior? ¿Por qué sigues hundido en esa depresión que tu pasado te sigue metiendo? Todos somos pecadores. ¿Amén o no amén? Usted y yo este día pecamos con una cosa, cualquiera. Viniendo para acá, escuchó un comentario o dijo un comentario, vio pasar a alguien y ese alguien le recordó algo y empezó a maquinar en su cabeza. Quizás cambió de puerta, ¿verdad, hermano? Porque si entraba por esa puerta iba a encontrar a la servidora que siempre la recibe con una gran carota, según usted. Mejor me cambié de lugar, mejor me cambié de culto. ¿O seremos de aquellos que nos cambiamos de iglesias? En mis etapas pequeñas, porque ya nosotros somos la generación que nos hemos criado en el Evangelio, conocimos muchas iglesias. Y de repente nos llevaban a una vigilia aquí, a otra vigilia allá, a otra iglesia aquí. Y lo digo con respeto, visitemos los pentecostales, visitamos los apóstoles y profetas, quizás visitamos la centroamericana, los proféticos como lo conocemos en el caló, en la jerga cristiana. Por eso es que a mí me dicen, es que usted es demasiado así, bochinchero. Quizás usted sabe qué iglesia iba antes. Sí, conocí todo ese tipo de iglesias. Pero cuando yo llegué a este lugar, ya no me quise mover. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. ¿Y por qué no se quiso mover? No, ya no. Hay una filial nuestra que está a unos 300 metros de donde yo vivo. Esta ha sido mi iglesia. Serví por 12 años en una iglesia filial, pero yo de aquí no me solté.
Y estando en esa iglesia, no me movía, no me iba por otro lado. ¿Y por qué, pastor? Porque el Señor, cuando hace una obra perfecta en usted, debe dejar que Él siga trabajando en su vida. Debe dejar, gloria a Dios, que el Señor siga haciendo. Porque Pablo decía: yo fui a predicar, fui un blasfemo, fui esto, fui lo otro, mas Él tuvo gracia de mí. Deja de vivir en tu pasado. Hermanito, con mucho amor y con mucho respeto lo voy a decir. Si cometió un pecado grandísimo, quizás asesinar personas, o quizás abortó a un niño, hermana, o hizo algo en su vida que cualquier punto de la sociedad la va a recriminar, el Señor te sigue amando. Voy a decir esto con mucho respeto. Pueden haber una gran cantidad de marchas de todos los grupos que quieren, y todos los vamos a criticar. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Las marchas pueden pasar, no vamos a estar de acuerdo con muchas cosas quizás, pero a ellos también los ama. Y esa es la palabra fiel que yo traigo. Entonces usted quiere que los aceptemos y que no, escuche lo que le estoy diciendo. Jesús no vino por los sanos. Jesús vino por todos nosotros los enfermos. Jesús no vino por la persona más santa y consagrada. Jesús no vino por los matrimonios perfectos y felices. Jesús no vino por los niños buenos. No. Porque no hay ni uno bueno, dice la palabra. El único bueno es el Padre que está en el cielo. Ese es el único bueno, gloria a Dios, que existe para nuestras vidas. Y la primera palabra fiel que el Señor nos trae es que Cristo vino a extender su misericordia a los pecadores. Y esos pecadores somos nosotros. Yo no vengo a destruirles su cristianismo, su fe, pero es tiempo de dejar, perdone, lo voy a decir, la falsa santidad que muchos queremos tener. ¿Qué pensaría si un día pasa usted en su vehículo, o va en el bus, en la coaster, en la moto, o va a pie, y me ve en mi vehículo? Yo tengo un carrito, un Spark, un Chevrolet Spark. Me gusta mi carrito. Le he titulado como a su dueño, el limoncito. Porque es verde y es de esos limones así, ácidos, igual que el dueño. Y usted me ve con la ventana abajo, y en lugar de escuchar mover tu corazón, empieza a escuchar libros. Tonto, dijo una hermana allá atrás. ¿Qué pensaría, hermano? ¡Qué bárbaro! Allá arriba es: Dios les bendiga, hermanos. Y acá ni los saluda a uno. De nada sirve, hermano, venir aquí a darnos golpes de pecho y aquí todos ser santos y creyentes, cuando en la colonia no creen que lo somos. Cuando en nuestro trabajo no creen lo que somos. Si hay una frase que yo tengo marcada en mi mente desde hace 15 años que Dios me ha permitido estar en el colegio, es que desde el primer día que yo entré me dijeron: aquí es un colegio cristiano. Y no por la religiosidad, no. Porque cuando yo vine yo ya era pastor, hermano. ¿Sabe para qué me lo decían? El colegio es cristiano. ¿Los maestros tienen que ser cristianos? ¿Los alumnos tienen que ser cristianos? Sí, no, es que no depende del colegio, depende de mi relación con Dios. De reconocer que yo soy pecador y que como pecador necesito de Dios. Que es tiempo de dejar a un lado la máscara de falsa santidad y reconocer que tenemos pecados ocultos.
como ese hermano o hermana que de vez en cuando, ¿verdad? Ay, es que es debilidad. Debilidad. En una ocasión me escribió un hermano, y perdone, pero yo así soy. A mí cuando me escriben, pastor, necesito una consejería en Messenger o en Instagram, donde sea, dígame, hermano, tengo este problema. Yo no le voy a decir, ay, hermanito, hay que orar y pedirle al Señor que el espíritu de la cerveza se vaya de usted. Eso no es espíritu. Espíritu de caña es el que se meten. Y me escribía y me ponía, pastor, soy un gran pecador, le volví a fallar al Señor y volví a tomar, pastor. Y yo le dije, hermano, cálmese. Y como en Facebook usted tiene abierto su perfil, no es como en Instagram que usted lo pone privado. Me fui a rastrear el hermano. ¿Y para qué lo rastreó? Para contarle el chamber. Y voy viendo las publicaciones y le escribí, hermano, deje de estar poniendo en Facebook, te fallé, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, cuando la otra semana le van a dar ganas otra vez de echárselas. Ay, pastor, se va a ir de la iglesia. Usted y yo nos podemos ir de la iglesia, pero Dios jamás se va a ir de nuestra vida. Y oiga bien, porque se lo digo, a Él la gloria. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque Él nunca te va a dejar. Porque nos encanta que, ay, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Sí, sigo adelante, sí, pero Él no te deja a ti ni me deja a mí cuando entramos al lugar donde no es correcto. Él no te deja a ti ni me deja a mí cuando estamos actuando de una manera que no es la correcta, porque escuchamos la palabra incorrecta. Y le dije yo al hermano, hermano, no. El remordimiento le hace actuar así. La carga moral le hace actuar así. Recuérdese que es pecador, que todos somos pecadores. Doble rodillas, hable con Dios y luche todos los días por no hacerlo. ¿Sabe cómo va a fortalecer su cuerpo? Haciendo del ejercicio una rutina. Es todos los días. Es un hábito. Pero si usted hoy, hermano, dijo, ay no, voy a ir a correr en la noche, y se fue a correr en la noche, y después que corrió 20 minutos, qué casualidad, llegué a la pupusería. Se me cruzó la pupusería. Ay no. Y siguió caminando y llegó. Oh my God, llegué a McDonald's. Por Dios, Padre Santo, ya no me puedo resistir. Deme 2 Big Mac, por favor. ¿Sabe cómo lo vamos a vencer? Y voy a decir algo que me duele desde el corazón. Hoy en la noche, en vez de agarrar 3 pan dulces, agarré 2. Ahí está codeando un hermano. ¿Viste? Me decía alguien, ay no, pastor, es que mi debilidad es la cena. La debilidad suya no es la cena, le dije. La debilidad suya es la comida. Pero cuando reconocemos la palabra fiel, que Cristo no vino por los que se hacen llamar santos, sino por los que quieren más de Él, entendemos que Cristo no te rechaza. Y que tenemos que compartir el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios te lleve. Yo le aseguro que si pasáramos a nuestras hermanas que fueron a Durango, México, en toda esa semana, Dios les habló a su corazón. ¿Sabes por qué Dios no nos habla a ti, no me habla a mí? Porque no compartimos su palabra. Porque el día que le digamos a otros, Cristo te ama, vas a recordártelo tú también, que Cristo te ama a ti. Vas a entender que el perfecto sacrificio de Cristo sigue teniendo vigencia en tu vida. Porque el sacrificio sí fue una sola vez, pero su efecto es eterno para ti. Porque te salvó para siempre. La segunda palabra. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3:1. Una paginita, vamos a ver. Y vea esta palabra. ¿Lo leemos todos? Palabra fiel.
El apóstol Pablo, cuando enunciaba este tipo de expresión, es porque iba a dar una declaración contundente. Y dice la declaración: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Ok. La palabra obispo, que es el mismo de obispado, es el opiskopos, eso sí es la palabra griega, opiskopos. Y el opiskopos, fíjese que no es una persona de una autoridad espiritual superior. El obispo, desde el punto de vista bíblico, no es un cargo para tener mayor presencia o mandato en la iglesia. Cuando Pablo utilizaba la expresión obispo, estaba enfocado en la función para el servicio de la iglesia. No estaba orientado en la superioridad de la persona. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Es decir, que el obispos, ¿sí? El obispo tenía una función: cuidar de los bienes de su amo. Es decir, que el obispos, que era el administrador, era el encargado de las llaves, como le diríamos nosotros, el mayordomo. Porque cuando usted escucha en la actualidad, el obispo, usted se imagina una persona increíblemente santa que le pone la mano y usted es sano completamente. Obispo, en el contexto de la carta, le habla de una persona al servicio de los demás. ¿Está conmigo, iglesia? Y si usted sigue la lectura, como lo vuelve a repetir allá en Tito, le describe y le dicen: estas son las características de todos los pastores. Pero el texto no está hablando de pastores. Le estaba hablando del que iba a cuidar la obra, y la responsabilidad de la obra no solo descansa en el pastor, sino también en la congregación. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La responsabilidad de la iglesia, Cristo no solo la dejó sobre los pastores, sino que la dejó sobre todos los que conformamos la iglesia de Cristo. Palabra fiel. El que anhela obispado, buena obra desea. Se lo traduzco más actualizado o más digerible: el que desea servir al Señor tiene la mejor elección para su vida, porque le vas a servir al mejor amo que puedas encontrar en toda tu existencia. Porque el amo del cual yo te estoy hablando esta tarde no es la persona que está aquí, que se va a parar. Es el que nos comisiona a todos de compartir un mensaje que cambie vidas. ¿Habrá alguien esta tarde que se acuerde en el lugar donde le hablaron de Cristo? No le hablo aquí en la iglesia, no, porque aquí todos nos han hablado. ¿Alguien que se acordará? ¿Alguien que se acuerde el lugar donde usted estaba y ahí llegó alguien, la persona: gracias, hermana, gracias, gracias, gracias? ¿Acuerdan ustedes? Pues el hermano que le llevó la palabra estaba siendo un heraldo, estaba cumpliendo la función, que servirle a Dios es la mejor decisión para su vida. Y traigo a colación ahora las palabras de nuestro pastor fundador. Cuando usted le sirve al Señor, le sirve al mejor amo del mundo. Y decía nuestro pastor fundador, quiere dárselo, déselo que es para él. Usted le va a servir, decía, al jefe que paga los mejores sueldos. Y quizás este punto sería para todos los servidores, pero no solo es para ellos, es para todos nosotros. Porque si tú le sirves al Señor, no por religión, por agradecimiento, pastor, sí, pero ¿cuánto dura tu agradecimiento? ¿Cuánto va a durar tu agradecimiento? Pero si tú le sirves al Señor por convicción,
y decisión va a ser un estilo de vida. Hay una persona que cuando yo le pregunto, mira, ¿y por qué a ti te gusta involucrarte acá? Me dijo esta frase: porque yo sé de qué celda me sacó el Señor, porque yo sé de qué penal me hizo salir el Señor, porque yo sé a qué penal, a qué celda, a qué Bartolina, a qué lugar no quiero regresar. ¿Está conmigo, iglesia? Si alguno anhela obispado, buena obra. Recuerdo, y lo digo con mucho cariño, si me está escuchando, ahí me ayuda usted a explicarle por qué lo dije. En el año 2000, allá por noviembre, diciembre, me acerqué donde mi madre. Trabajábamos en el mercado, en la calle Rubén Darío, en la 7ª Avenida Sur, ahí trabajábamos. Donde todos los puestos que se han quitado, ahí estábamos. Y recuerdo haberle dicho: mamá, voy a estudiar para pastor. Se me quedó viendo y me dijo: ¿el qué? Voy a estudiar para pastor, mamá. Ya tengo el dinero para pagar mi ciclo. En aquel entonces, imagínense, hace 20 tantos años atrás, el ciclo completo, los 6 meses, valían 300 colones. Y yo tenía ahorrados mis 300 colones, hermano. Y le dije: mamá, quiero ser pastor y voy a estudiar en la U. Pero yo le insistí: quiero ser pastor. Y recuerdo que mi mamá me dijo: ¿y de qué vas a vivir vos? En ese momento no supe qué contestar. Y si le preguntan ahora: ¿de qué vas a vivir? De los hermanos. ¿Y de qué más vivió? Pastor, unos manguitos. Ya lleva unos mangos. Pastor, mire, unas empiñadas. Empiñadas, no, empiñadas. Ahí va. Cuando he tenido las mayores pruebas, la familia de Dios siempre ha orado por este inútil siervo. Porque servir, gloria a Dios, al Señor, te da mejores beneficios. Número 3. Ya con esto casi concluyo, me quedan 2 minutos. Vaya conmigo a primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Está conmigo, iglesia? La primera palabra, fiel, Cristo vino por los pecadores. La segunda palabra, fiel, anhelar servir a Dios es lo mejor. La tercera, por el tiempo. Ve desde el versículo 9 en adelante. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida 2 veces. Mire, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides, 14 todos, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, es decir, la expresión de la palabra, con la imposición de las manos del presbiterio de todos los que estaban. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos en el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y qué más? Tercer palabra, fiel. Todo lo que hagas por Cristo tiene un beneficio, pero la misión es crecer. La palabra fiel es crecer en Jesús. Y que no te menosprecies, sino que entiendas que el que te llamó te va a respaldar y te va a cuidar y va a seguir contigo
hasta el último día de tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a esta hora. Es un enorme privilegio haber compartido con tus hijos, Señor, este precioso momento. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, por todos aquellos amigos, por aquellos que no han